Estamos siguiendo la lectura del libro Las dos repúblicas o Roma o los Estados Unidos y estamos en la segunda parte del capítulo 11 que lleva por título Constantino y los obispos. Como el Moisés original, sin la interposición de cualquier agencia humana, había sido llamado al trabajo al que el Señor lo había designado, por lo que los obispos teocráticos tenían al nuevo Moisés igualmente designado directamente por la autoridad de Dios. Así pues, el Dios de todos, el gobernador supremo del mundo, por su voluntad, nombró a Constantino, descendiente de tan renombrado padre, ser príncipe y soberano. De modo que, mientras otros han sido elevados a esta distinción por la elección de sus semejantes, es el único a cuya elevación ningún mortal puede jactarse de haber contribuido. Eusebio conocía también, como cualquier otro hombre del imperio, que las legiones de Gran Bretaña habían proclamado emperador a Constantino, precisamente como lo habían estado haciendo los ejércitos en casos similares durante más de 100 años. Él sabía muy bien que Constantino mantuvo su título al poder imperial por el mismo periodo precisamente como lo habían hecho todos los emperadores antes de la adhesión de Claudio. En resumen, cuando el obispo Eusebio escribió esta declaración, sabía que estaba escribiendo una mentira absoluta. Cuando Constantino marchó contra Magencio, era el nuevo Moisés en camino para liberar a Israel. Cuando el ejército de Magencio fue derrotado y multitudes se ahogaron en el río, era el mar rojo que se tragaba las huestes del faraón. Cuando Magencio fue expulsado del puente y por el peso de su armadura se hundió instantáneamente hasta el fondo del río, fue el nuevo faraón y el caballo y su jinete, los que fueron arrojados al mar y se hundieron hasta el fondo como una piedra. Entonces Israel fue liberado y se escuchó un cántico de liberación, cantando por el nuevo Israel como el Israel original en su liberación. Así continúa la historia. Y ahora, esos milagros registrados en las Sagradas Escrituras que el Dios de antaño obró contra los impíos, desacreditados por la mayoría como fábulas, pero creídos por los fieles, de hecho confirmó a todos los creyentes e incrédulos que fueron testigos oculares de las maravillas que estoy a punto de relatar por como una vez en los días de Moisés y la nación hebrea, quienes eran adoradores de Dios, arrojó los carros de Faraón y su ejército a las olas y se ahogaron sus capitanes de carros elegidos en el Mar Rojo. Así lo hizo en este momento Magencio y los soldados y guardias con él. Se hunden hasta el fondo como una piedra. Cuando, en su huida ante las fuerzas divinamente ayudadas de Constantino, intentó cruzar el río que se interponía en su camino, sobre el que había un fuerte mm, puente de barcos y había enmarcado un motor de destrucción, realmente contra sí mismo, sino con la esperanza de atrapar a aquel que era amado por Dios, porque su Dios estaba al lado de él que lo protegía, mientras que el otro, desprovisto de su ayuda, resultó ser el miserable inventor de estos dispositivos secretos para su propia ruina. Para que uno diga, muy bien, hizo un hoyo y lo cavó y caerá en el hoyo que hizo, su mal volverá sobre su propia cabeza y su iniquidad descenderá sobre su propia patita. Así, en el caso actual, bajo la dirección divina, la máquina erigida en el puente, con la emboscada oculta allí, cediendo inesperadamente antes de la hora señalada, el pasaje comenzó a hundirse, y los botes con los hombres en ellos se hundieron al fondo. Primero el miserable mismo, luego sus ayudantes armados y guardias, incluso como los oráculos sagrados habían descrito antes, se hundió como plomo en las impetuosas aguas, para que los que así obtuvieron la victoria de Dios bien podrían, si no con las mismas palabras, pero de hecho con el mismo espíritu que el pueblo de su gran siervo Moisés, cantar y hablar como lo hicieron acerca del tirano impío de antaño.
Cantemos al Señor porque ha sido glorificado en gran manera. El caballo y su jinete ha sido arrojado en el mar. Él es mi ayudador y mi escudo para salvación. Y otra vez, ¿quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, glorioso en santidad, maravilloso en alabanzas, que hace maravillas? Tal adulación no fue sin respuesta por parte de Constantino. Se unió estrechamente a los obispos, de quien Eusebio era uno solo, y a su vez los adulaba. El emperador también tenía la costumbre de invitar personalmente a la sociedad de los ministros de Dios, a quienes distinguía con el mayor respeto y honor posibles, tratándolos en todos los sentidos como personas consagradas al servicio de Dios. En consecuencia, fueron admitidos a su mesa. Aunque mezquinos en su atuendo y apariencia externa, sin embargo, no así en su opinión, ya que no juzgó su exterior como lo ve el ojo vulgar, sino que pensó que discernió en ellos algo del carácter de Dios mismo. Esto funcionó de maravilla. En todo el imperio, los obispos cortesanos trabajaron en interés de Constantino. Y como Licinio solo ahora permanecía entre Constantino y su ansiada posición como único emperador y gobernante absoluto, los obispos y sus seguidores políticos eclesiásticos oraron contra Licinio y por Constantino. Como estos mundanos obispos, en lugar de preocuparse por la salvación de sus rebaños, a menudo estaban demasiado inclinados a viajar y enredarse en preocupaciones mundanas. Licinio intentó comprobarlo. Para detener su intromisión con los asuntos políticos de sus dominios, prohibió a los obispos reunirse o pasar de su propia diócesis a otra. Decretó que las mujeres deberían ser instruidas solo por mujeres, que en sus asambleas los hombres y las mujeres debían sentarse separados, y ordenó que los de Nicomedia deberían reunirse fuera de la ciudad, ya que el aire era más saludable para reuniones tan grandes. Esto solo tendía a hacer que los obispos fueran más activos, ya que en los actos de Licinio podrían contarse como persecución. Licinio luego fue tan lejos como para destituir de todos los cargos públicos a quienes no sacrificaran a los dioses, y la línea fue rápidamente dibujada una vez más en su dominio a favor del paganismo. Esto hizo que el partido de Constantino pusiera una cara más audaz, y no solo rezaron por Constantino contra Licinio, pero empezaron a inventar visiones en las que pretendían ver las legiones de Constantino marchando victoriosas por las calles al mediodía. Estas promulgaciones de Licinio proporcionaron al nuevo Moisés la oportunidad de conquistar a los paganos en el desierto y de pasar a la posesión de la tierra prometida y al pleno establecimiento de la nueva teocracia. Se declaró la guerra, y Constantino, con el lábaro en la cabeza de su ejército, emprendió su marcha hacia los dominios de Licinio. Se dio otro paso para promover la idea teocrática e imitar al Moisés original. Se recordará que después del paso del Mar Rojo, Moisés erigió un tabernáculo y lo plantó lejos del campamento, a donde fue a consultar al Señor y recibir lo que el Señor tenía que dar como mandamiento a Israel. Constantino, para sostener su parte en este esquema de una nueva teocracia y en la medida de lo posible para ajustarse a los planes teocráticos de los obispos, también erigieron un tabernáculo y lo levantaron a una distancia considerable de su campamento. A este tabernáculo él lo repararía y fingiría tener visiones y comunicaciones del Señor, y recibir instrucciones con respecto a sus esperadas batallas con Licinio. El relato original es el siguiente. De esta manera, Licinio se entregó a estas impiedades y corrió a ciegas hacia el golfo de la destrucción. Pero tan pronto como el emperador se dio cuenta de que debía enfrentarse a sus enemigos en una segunda batalla, se aplicó con fervor a la adoración de su Salvador. Él lanzó el tabernáculo de la cruz afuera y lejos de su campamento, y allí pasó su tiempo en reclusión pura y santa,
y en ofrecer oraciones a Dios, siguiendo así el ejemplo de su antiguo profeta, de quien los oráculos sagrados atestiguan que levantó el tabernáculo sin el campamento. Lo atendieron solo unos pocos, de cuya fe y piedad, así como el afecto a su persona, estaba bien seguro. Y seguía observando esta costumbre cada vez que meditaba en un compromiso con el enemigo, porque fue deliberado en sus medidas, mejor para asegurar seguridad y deseaba de todo que todo fuera dirigido por el consejo divino. Y desde que sus oraciones ascendieron con fervor y sinceridad a Dios, fue siempre honrado con una manifestación de su presencia. Y luego, como movido por un impulso divino, salía corriendo del tabernáculo y de repente daba órdenes a su ejército para que se moviera de inmediato sin demora, y en el instante para sacar sus espadas. Sobre esto comenzarían inmediatamente el ataque, con gran y general matanza, así como con increíble celeridad para asegurar la victoria y levantar trofeos en señal del derrocamiento de sus enemigos. Pronto llevó este asunto un poco más lejos y proporcionó un tabernáculo en cada región, con sacerdotes asistentes y diáconos, y también otro que fue construido en la forma de una iglesia, para que en caso de que él o su ejército pudieran ser dirigidos en el desierto, podrían tener un edificio sagrado en el que alabar y adorar a Dios y participar en los misterios. Los sacerdotes y diáconos seguían la tienda con un propósito de oficiar en ella, de acuerdo con la ley y los reglamentos de la iglesia. Tal fue el establecimiento original de las capellanías estatales, y es apropiado señalar que el sistema, donde quiera ha sido copiado, siempre ha sido digno de la impostura original. El resultado de la guerra entre Constantino y Licinio ya lo hemos relatado, también el asesinato de Licinio, y cuando en violación de su solemne juramento a su hermana Constanza, Constantino hizo que Licinio fuera ejecutado. El cortesano obispo justificó la perversa transacción como la legítima ejecución de la voluntad de Dios sobre el enemigo de Dios. Así él habla. Luego procedió a tratar con este adversario de Dios y a sus seguidores de acuerdo con las leyes de la guerra, y los envió al destino que merecían sus crímenes. En consecuencia, el tirano mismo, Licinio, y aquellos cuyos consejos lo habían apoyado en su impiedad, fueron sometidos juntos al justo castigo de la muerte. Después de esto, aquellos que habían sido engañados recientemente por su vana confianza en falsas deidades, reconocieron con sinceridad, no fingida, el Dios de Constantino, y profesaron abiertamente su fe en él como el único y verdadero Dios.